Vamos a comenzar hablando de Estados Unidos. El presidente Joe Biden no descartó que Israel esté pensando atacar instalaciones petroleras de Irán. El mandatario ha afirmado que un alto al fuego con Hezbollah es improbable. Vamos a darle la primera nota. La administración Biden está a la espera de las posibles respuestas de Israel a la oleada de misiles que Teherán lanzó contra infraestructuras israelíes esta semana. El presidente Joe Biden, quien dijo que no apoyaría ningún ataque israelí contra las instalaciones nucleares iraníes, no descartó el jueves la posibilidad de que Israel ataque a las petroleras. Estamos en conversaciones sobre eso. El mandatario además aclaró que Israel no necesita la aprobación de Estados Unidos para atacar. En primer lugar, no permitimos a Israel, aconsejamos a Israel y hoy no va a pasar nada. Al mismo tiempo, sobre la guerra entre Israel y Hezbollah, el Departamento de Estado reiteró este jueves que Israel no podría mantener un conflicto en varios frentes durante mucho tiempo. Una escalada adicional en el norte podría desestabilizar Cisjordania y en última instancia terminarían enfrentándose a una serie de enfrentamientos diferentes. Por eso seguimos pensando que cuanto más se prolongue el conflicto, mayor será el riesgo de que estallen más conflictos, lo que pone a los servicios de seguridad israelíes en una situación extremadamente difícil. Sin embargo, para algunos analistas como Barak Shiban, del Real Instituto de Servicios Unidos, con sede en Londres, Medio Oriente estaría ahora al borde de un conflicto regional frente a un fracaso de la diplomacia. Una vez que se entra en un nuevo conflicto, no se pueden controlar todas las variables. Esto podría literalmente envolver a más países. Toda la región podría verse envuelta en años y años de conflicto. El Pentágono dijo este jueves que está en conversaciones con funcionarios israelíes sobre su posible respuesta al ataque con misiles de Irán, pero se negó a ofrecer más detalles. Lo que reiteró es la postura del presidente Joe Biden. No buscamos un conflicto regional más amplio. No buscamos una guerra con ningún grupo, organización o país de la región. Mientras ya 250 estadounidenses fueron evacuados del Líbano, Estados Unidos prepara vuelos adicionales para repatriar a más personas. Desde el Departamento de Estado, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Sin duda, una situación bastante compleja. Recordemos que ayer el presidente Joe Biden había descartado que ellos apoyen que Israel ataque las centrales nucleares de investigación nuclear de Irán. Sin embargo, ya nos han mostrado en contra de atacar las plantas petroleras de Irán. Hay que tener en cuenta que este tema es muy delicado en este momento en Estados Unidos porque esto, aunque no lo creas, le ha jugado un flaco favor a Kamala Harris, que todavía es vicepresidenta de Biden, y lógicamente lo que espera la mayoría de gente en Estados Unidos es que no haya otro conflicto. Y obviamente genera mucha preocupación por lo que puede ocasionar un ataque a las plantas petroleras de Irán. Hay que tener en cuenta que casi el 30% de los combustibles, petróleo y gas que se utilizan en el mundo salen de estas plantas de petróleo y de gas en Irán. Entonces es un proveedor muy importante de este tipo de combustible y esto obviamente ya trajo que empiece a aumentar el precio del crudo de petróleo. Obviamente todo apunta a que se trata de especulación porque todavía no ocurre nada, pero ya empieza a jugar sucio la especulación un poco, ¿no? Esos precios ya empiezan a subir. Hay que tener en cuenta que en el tema de las elecciones en Estados Unidos, el mismo Donald Trump dijo que él podía poner fin a toda esta situación y en un momento cuando le preguntaron acerca de la situación de Israel y Irán, él dijo, bueno, son como dos niños, ¿no? Y algunas veces hay que dejar que peleen un poco y no hacerles caso. O sea, más o menos empezaba a delinear una curiosa política internacional, ¿no? En un gobierno eventual de Trump. Complicado cómo se ve el panorama, porque incluso cuando se daban estos primeros ataques de Irán hacia Israel, inmediatamente se llenaron todas las estaciones de grifos en Irán, porque el temor de la población que vive en Irán era ese, que la represalia, que la respuesta por parte de Israel viniera justamente a atacar esas reservas de combustible. Son tres blancos los que, bueno, estratégicamente podría elegir Israel para atacar. En primer lugar, como habíamos mencionado ayer, las centrales hidroeléctricas. Irán está construyendo muchas represas también para justamente combatir el tema del fluido eléctrico, garantizar que haya fluido eléctrico en el país, que sea de manera permanente y estable, sobre todo tiene muchos cortes eléctricos. En segundo lugar están las plantas de petróleo y de gas. Lógicamente, el menos probable eran sus centros de investigación nuclear, porque eso podría desatar un conflicto mucho mayor. Pero ya con un ataque a estas plantas petroleras y de gas,
sí puede tener un impacto a nivel mundial. Estamos viendo la importancia que tienen estas plantas, lógicamente una nueva crisis de combustible que ya se ha visto agravada por la invasión de Rusia a Ucrania. O sea, esto ya trajo muchos problemas anteriormente y eso se podría agravar. Hay que tener en cuenta que Israel, para poder ir en contra de sus enemigos, necesita siempre el respaldo de Estados Unidos porque finalmente es su principal aliado respecto a poder mantener sus sistemas de defensa, sus sistemas de ofensiva sobre todo. Entonces, en una situación en la que Estados Unidos todavía no define quién va a ser su nuevo presidente, Israel todavía tendría que tomar las cosas un poco con mesura, en especial si tienes en cuenta que ya tiene un conflicto abierto con Hamas en Gaza y también con Hezbollah en Líbano. Lógicamente, es un conflicto que ha abierto a una nueva línea con los hutíes en Yemen. Dicho sea de paso, ayer mencionábamos esa guerra que hay en las redes sociales donde aumentan las denuncias en contra de Israel y ese programa de los colonos, que no solamente apuntan hacia Líbano, sino también hasta Cisjordania. Ayer veía una serie de denuncias de personas en Cisjordania que decían, bueno, que están recibiendo información de colonos israelíes que están llegando. Entonces, todo esto empieza a generar un clima de mucha tensión, de mucha incertidumbre, de mucho miedo, también de mucha difusión de información falsa en esa región del mundo, ¿no? Y se construye, ¿no? No es solamente la guerra real, la guerra bélica que se produce en estos territorios, sino es la guerra cibernética, la guerra de la información, la guerra de la desinformación. Porque al final Estados Unidos va a apoyar a Israel independientemente de quién gane. Más allá de que los demócratas o los republicanos, siempre lo decimos, se crean muy diferentes. Al final del día, en política internacional y en política económica, son bastante parecidos. Estados Unidos no es que cambia cada 4 o 8 años según el presidente, ¿no? Las políticas se mantienen en el tiempo. Una línea, digamos. Claro, hay una línea de fondo, de desarrollo que no se cambia. El tema es que ninguno de los candidatos lo puede decir. Pero al estar Kamala Harris en la misma fórmula presidencial en ejercicio, termina llevándose o calando las respuestas de Biden, ¿no? Como propias. Así es, hay que tener en cuenta también que en los últimos años esta difusión de la información y cada vez también se empiezan a sumar más causas comunes, ha hecho que aumenten mucho los grupos pro-palestinos en Estados Unidos. Recordemos que cuando comenzó la respuesta de Israel sobre Gaza, hubo muchas protestas a nivel mundial sobre esa situación y Estados Unidos no fue la excepción. De hecho, en la primera semana de protestas, en los primeros días en Estados Unidos, hubo más de 3.000 detenidos, jóvenes detenidos. Y lógicamente todo ese grueso de la población es muy importante al momento de ir a votar. Entonces, tanto Kamala como Trump en este momento tienen mucho cuidado de no pronunciarse a favor de uno u otro porque lo que buscan es jalar simpatizantes y no sumar enemigos.